Bien, doctora. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. Ahora les voy a hablar sobre el tema de amenaza de parto prematuro. Primero debemos comenzar con qué, definiendo, ¿no? O diferenciando qué es un parto prematuro y qué es una amenaza de parto prematuro. Bueno, Xiomara. sí, doctora, mis diapositivas no pasan, pero les voy adelantando para no quedarme callada. Bueno, la amenaza de parto prematuro va a ser la presencia de contracciones uterinas regulares entre la 22 hasta la 36,6 semanas de gestación. O sea, va a ser menor a las 250, a los 259 días y esta va a ser contando desde la fecha de última regla, según la OMS y según el FIGO. Y también tiene que tener un ritmo de hasta 4, un ritmo de 4 en 20 minutos o de 8 contracciones en 60 minutos. Y el borramiento tiene que ser en este caso de amenaza de parto prematuro del 50% y una dilatación menor del 2%. Y en cuanto al parto prematuro, tiene que haber contracciones también en este periodo de 22 semanas hasta las 36,6 semanas de gestación. El ritmo va a ser igual, 4 en 20 minutos y 8 en cada hora. Pero esas contracciones van a ser de mayor intensidad y estas van a producir mayores cambios cervicales y en este se puede observar, por ejemplo, en las primigestas, un borramiento ya hasta del 80% y una dilatación mayor del 2%. Si en las multigestas va a haber un borramiento de mayor del 50% y una dilatación de, de 4 centímetros. Ay, doctora, mis diapositivas no pasan y mi computadora no me responde. Ahora, Xiomara, pásame al WhatsApp. Está bien, doctora. Bueno, mientras su compañera me va pasando, ¿qué me pasaste? Doctora, le estoy pasando a la delegada. Ya. Bien, bueno, como su compañera ya lo verás, parto prematuro pues es una de las patologías eh, también bastante importantes en que ya vamos a ver con su compañera, dentro de la obstetricia, porque es la patología que tal vez más morbilidad de todas las otras causas, ¿no? La que más morbilidad nos va a traer, ¿no? Morbilidad tanto a corto como a largo y a mediano plazo. Eh, a ver que descargue. Entonces, lo importante aquí es ver la incidencia del parto prematuro y hacer una buena historia clínica, ¿no? Todo va a depender del control prenatal y también de la forma como vamos a poder hacer el diagnóstico cuando ya nada.
¿no? Pero en la amenaza de parto prematuro es cuando se va a poder hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa? Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, doctora. Este es el que... Uy, no. Ya. Ya. ¿Está pasando la pantalla? Sí, doctora, sí. En ese, doctora, por favor. Aquí, como les A ver, si me mencionaba, dicen... sí, doctora, sí se ve. Ya. Ya. Bueno, aquí en esta diapositiva, como les mencionaba, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar un poco sobre la amenaza de parto prematuro y el parto A ver. prematuro como tal. La amenaza de parto prematuro va a ser la presencia de contracciones uterinas, como ya les mencionaba, ¿no? Entre estas fechas, entre la 22 a la 36,6 semanas de gestación. En ambas son en estas fechas, pero lo que tenemos que ya ir diferenciando es sobre el ritmo, sobre el borramiento y sobre la dilatación. En la amenaza de parto prematuro, el ritmo va a ser constante de 4 en 20 minutos o de 8 en 1 hora. Y el borramiento va a ser 50% y la dilatación va a ser hasta de 2 centímetros. En cambio, en el parto prematuro ya se dice que en las primigestas va a haber un borramiento de hasta el 80% y una dilatación aquí ya se encuentra mayor del 2%. Y en las multigestas va a haber un borramiento mayor del Xiomara, no se te 50%. escucha bien. Uy. En una dilatación de más de... Doctora, ¿se me escucha? Doctorita, ¿se me escucha? Xiomara o es solo. A ver, ¿se les escucha bien Se me... o solo yo? Se escucha bien, Sí, doctora. creo que es usted, doctora. ¿Se les Sí, le escuchamos bien. Ya, ya. Continúa, Xiomara. Está bien ahí. Ya, doctora. Estos son los conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que a nivel mundial, esta amenaza de parto prematuro, ya el parto prematuro va a producir 15 millones de nacimientos prematuros al año. Y esta va a representar la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial. Y también va a constituir aproximadamente un 70% de toda la mortalidad perinatal y hasta un 75% de la morbilidad. Esta va a ser la principal causa de una hospitalización antenatal. Y la incidencia de parto pretérmino, por ejemplo, a nivel europeo,
En otros países desarrollados va a ser del 5 al 10%, y en España se estima una tasa de prematuridad de hasta el 9,5% del total de los nacimientos. Y en cuanto al Perú, en el MINSA estimó que va a existir una tasa de nacimiento por parto prematuro hasta el 7% y más de 2.000 defunciones anuales por esta causa. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que el principal factor aquí va a ser el antecedente de parto pretérmino. Va a ser 15% más si es después solo de un parto, o 30% más ya si fueron dos partos, y va a incrementar todo este antecedente hasta en 1,5 a 2 veces más el riesgo de que pueda presentar otra amenaza de parto pretérmino. Entre los factores de riesgo identificados aquí tenemos los antecedentes de pérdidas gestacionales en el segundo trimestre, o abortos recurrentes, o alguna anomalía uterina, o alguna longitud cervical corta, o una conización del cérvix. En este caso del anteparto también vamos a tener como factores de riesgo al embarazo múltiple, a la ruptura prematura de membranas, al polidramnios, a hemorragias del anteparto o alguna cirugía que tenga, o también hasta un trauma físico emocional. Siguiente, por favor. Vamos a tener también más factores que pueden influir en esta amenaza de parto prematuro, como es la condición materna, ¿no? Si la madre es menor de 18 años o otra edad extrema que sería mayor de 40 años, o que haya presentado la madre alguna infección del tracto urinario, o que presente hipertensión arterial, o que también tenga diabetes mellitus, o ya sea diabetes mellitus gestacional, o presente también alguna trombofilia, o presente sífilis, o alguna enfermedad periodontal. Y algunos factores epidemiológicos y ambientales, como pueden ser los socioeconómicos, en este caso un nivel socioeconómico bajo, y algunos psicosociales. También está como factor de riesgo la etnia afroamericana, hasta con un 18,4%, y si la madre consume tabaco, drogas o alcohol. Y algunos factores nutricionales que pueden ser en este caso el bajo peso materno. En este caso consideran un índice de masa corporal menor al 19,8. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la etiología, vamos a ver que esta amenaza de parto prematuro va a ser de origen multifactorial, va a tener muchas causas, entre las cuales tenemos al grupo iatrogénico, que puede ser por indicación médica. En este caso se va a finalizar el embarazo antes del término, o también puede ser secundario a una rotura prematura de membranas, o también puede ser idiopático, sin causa aparente o que no se conozca. Y, por ejemplo, en este caso, el RPM y las causas y la etiología idiopática se van a ligar a 4 procesos principales, que es la activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal materno o fetal, la inflamación decidual y amniocoriónica, hemorragia decidual, una distensión uterina patológica, está causada por embarazos múltiples o polidramnios. Esos cuatro procesos se van a ligarse a una liberación de los mediadores bioquímicos. En este caso van a aumentar las proteasas y las uterotoninas de las membranas fetales y las deciduales. Y en este caso van a producir el inicio de las contracciones uterinas con las modificaciones del cérvix, con o sin RPM. Por eso es lo que al comienzo les mencionaba, ¿no? Del borramiento y la dilatación. Todo esto lo que va a conllevar es a una amenaza de parto prematuro o ya directamente a un parto prematuro. Siguiente, por favor. Luego, en la clínica, vamos a ver que la amenaza de parto prematuro va a tener una clínica muy imprecisa. Pero dentro de algunos signos, síntomas, algunas manifestaciones, podemos tener la percepción de algunas contracciones uterinas, o un dolor lumbar que sea continuo, o un dolor en el hipogastrio, o que tenga una hemorragia escasa, o una sensación de presión en la pelvis constante y rítmica. Y lo que debemos diferenciar acá también en cuanto a las contracciones van a ser las contracciones de Braxton y Hicks, ¿no? Que ya sabemos que van a ser las contracciones de baja intensidad, que estas van a ser breves y estas no producen dolor. Pero en cambio aquí sí se puede producir un dolor a nivel hipogástrico o a nivel lumbar. Siguiente, por favor.
En cuanto al diagnóstico, tenemos que hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Viendo todos los factores de riesgo que pueda tener esa madre. Luego, por las manifestaciones clínicas, aunque sean inespecíficas, nos pueden guiar hacia el diagnóstico. En el examen clínico se tiene que hacer una dinámica uterina, se tiene que ver los cambios cervicales, se tiene que hacer exámenes auxiliares. Por ejemplo, la edad gestacional equino, si está entre las 22 y las 36,6 semanas. La contracción uterina, si es 4 en 20 minutos o 8 en una hora. Los cambios cervicales por examen clínico, un borramiento del 50% o una dilatación de más de 2 centímetros. Y se tiene que observar también el canal cervical por examen clínico. En este caso, se tiene que observar por ultrasonido estos cambios cervicales que más adelante les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, algunos exámenes auxiliares que podemos hacer aquí son las pruebas de laboratorio. Tenemos, ¿no? Podemos hacer un hemograma, un examen de orina, un urocultivo, un cultivo de secreción vaginal, un cultivo endocervical y como un test diagnóstico se utiliza el test de fibronectina. Este se va a realizar entre las semanas 24 a la 34 de la edad gestacional de la madre. Y la fibronectina, en este caso, va a ser una proteína extracelular que se va a encontrar en la membrana, en la decidua y en el líquido amniótico, con una función adhesiva al feto en el desarrollo y a la superficie interna del útero. Esa es lo que se denomina la interfase coriodesidual. Y en esta se va esta fibronectina va a aumentarse al final de la gestación o también pueden encontrarse normalmente de las 20 a las 22 semanas, o sea que si la encontramos dentro de las 22, en este caso como esa amenaza de parto prematuro que es de entre las 22 a las 36, podemos ya considerarla de diagnóstico. Y en este caso, si es que les encontramos en estas fechas, lo que nos va a indicar es la separación de las membranas fetales de la decidua. Y en un valor mayor de 50 nanogramos por mililitro van a representar un riesgo incrementado de amenaza pretérmino. Siguiente, por favor. En cuanto a la ecografía transvaginal, también aquí se va a poder realizar entre la semana 20 a 34. Pero también se indica, ¿no?, desde la 14 a la 28 y este va a ser como complemento del examen cervical y si es que la contractibilidad no va a ser franca o las modificaciones cervicales van a ser muy dudosas. Y aquí lo que se va a medir es la longitud cervical. En este caso, la longitud cervical va a ser un indicador de riesgo de parto prematuro. Y una longitud cervical menor de 25 milímetros se va a asociar con un riesgo relativo de parto prematuro. Y el mayor valor predictivo positivo se va a tener con una longitud cervical inferior a 18 milímetros y el mejor valor predictivo negativo con una longitud superior a 30 milímetros. Y aquí vamos a clasificarlos, ¿no?, en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el bajo se dice que es mayor de 25 milímetros. Cuando la madre se encuentra con menos de 28 semanas. El riesgo intermedio, vamos a ver que esta longitud cervical va a ser de 15 a 25 milímetros y esta se tiene que encontrar dentro de las 28 a las 31,6 semanas. Y un riesgo alto va a ser a menor de 15, esta longitud cervical menor de 15 milímetros, cuando la madre se encuentra entre las semanas 28 y 32. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, la imagen de esta medición del cervix que se hace. Por ejemplo, vemos aquí la cabecita del feto y el orificio cervical interno y el orificio cervical externo, que se ven por las flechitas amarillas que están. Y lo que va a hacer ahí es un proceso de tunelización y lo que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no, van a ser las modificaciones del cervix en esta amenaza de parto prematuro.
Aquí vamos a tener algunos signos, como es el signo en T. Aquí ya vamos a ver que el cervix aún va a estar un poco intacto. El signo en Y, el cervix va a empezar a abrirse, va a ser la tunelización o funelización. El signo en B va a ser cuando ya casi se toma casi todo el cervix, y el signo en U va a tomar ya casi todo el cervix. En ahí vemos, ¿no?, una representación gráfica y cómo se puede ver en la ecografía. Siguiente, por favor. Y algo que me he olvidado mencionarles es que los signos anteriores nos van a ayudar a ver el tiempo que va a quedarnos para poder nosotros tocalizar a esa paciente o para poderle tratar adecuadamente. En cuanto a la evaluación de riesgo, vamos a ver pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. ¿Cuándo vamos a decir que son pacientes de alto riesgo? Cuando vamos a ver un cervix corto para la edad gestacional. Y aquí se tienen, ¿no?, los puntos de corte de longitud cervical. En este caso se toma la edad gestacional, si es un embarazo único o si es un embarazo múltiple. Y aquí nos ponen rangos, ¿no? Por ejemplo, si es menor a 28 semanas, puede ser menor de 25 milímetros en embarazos únicos, y en embarazos múltiples menor de 20 milímetros. Otro factor aquí que nos indique que es un paciente de alto riesgo va a ser la presencia de algún factor de riesgo de parto pretérmino. En este caso es muy importante los factores de riesgo. Por ejemplo, ya como ya les mencioné, la historia de que esta paciente haya tenido un antecedente de un parto pretérmino, o que haya sido pero menor a las 34 semanas, o que haya sufrido una pérdida gestacional tardía que haya sido mayor a las 16 semanas, o que sea una gestación múltiple, o que también sea, o que presente alguna malformación uterina o algún antecedente de conización cervical. Esta conización cervical es un procedimiento que se hace para extraer una porción de tejido para un examen, ¿no? Y pacientes de bajo riesgo es cuando no va a presentar ninguno de los criterios que acá arriba les mencioné, no, ni un cervix corto, ni la presencia de algún factor de riesgo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos que ver cómo vamos a manejar a la paciente. En este caso tenemos que ver la dinámica uterina regular. Y si es que esta dinámica uterina es alterada, vamos a tener que mencionar a la paciente que esté en reposo en cama, pero esta no es una indicación específica para estos casos. Y se tiene que, en este caso, también una observación, ¿no? Si la paciente va a ir a reposo en cama, puede ir en decúbito lateral izquierdo de 2 a 3 horas. Esto para mejorar, ¿no?, la circulación fetal. Y se tiene que hacer una hidratación con solución glucosada al 5%. En este caso también ya se puede iniciar el uso de tocolíticos, en este caso el nifedipino. Y si estas contracciones van a ceder, se le puede dar una alta domiciliaria y se le tiene que recomendar un reposo por 24 horas. Y si en caso de esas contracciones no van a ceder, se le tiene que hospitalizar inmediatamente a la paciente y se le tiene que continuar con los tocolíticos. Y aquí algo que tenemos para poder prevenir es la progesterona. Esta va a servir, ¿no?, para prevenir la amenaza de parto prematuro en caso de que nosotros ya lo sospechemos. Y su función principal de la progesterona va a ser mantener la aquiescencia uterina mediante la supresión de efectos proinflamatorios de los estrógenos. Y este se puede aplicar por vía iniciando entre la semana 16 a la 24 de gestación. Y uso ha demostrado tasas muy altas de parto pretérmino, hasta en un 45% se ha reducido un poco en estos casos. Siguiente, por favor. En cuanto se tiene que dar un tratamiento hospitalario en caso de que las contracciones continúen, y vamos a tener 4 pilares importantes, que es la tocólisis, la aplicación de los corticoides, en este caso nos va a ayudar para la maduración pulmonar fetal, los antibióticos, siempre y cuando se sospeche de algún agente o como una infección del tracto urinario,
Si es que nosotros sospechamos, tenemos que pedir un urocultivo y se le tiene que, ¿no?, iniciar antibiótico-terapia. Y también muy importante la neuroprotección en este caso del feto. Y se tiene que continuar con los exámenes, ¿no? Con una ecografía fetal básica, con una analítica, hemograma, bioquímica, factores de coagulación, con una PCR, con el sedimento de orina y hasta con un urocultivo, como ya les mencionaba, ¿no? Para poder nosotros iniciar una antibiótico terapia. Siguiente, por favor. Iniciamos con la tocólisis. Este caso va a la principal indicación para estos casos de amenaza de parto pretérmino, es para prolongar el nacimiento, en este caso de 2 a 7 días, y va a ser para lograr disminuir todo esto, la incidencia y la severidad del síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido y para evitar también una parálisis cerebral, para lo cual también se da la neuroprotección. Y en este caso no debe emplearse si va a existir alguna contraindicación, como ya sea que la paciente presente una preeclampsia grave o tenga una hemorragia o una enfermedad cardíaca significativa, ya que todo esto va a llevar a que la paciente presente riesgos de colapso hemodinámico y pueda causarle la muerte. Y la tocólisis se puede hacer dentro de las 48 a 72 horas, 48 horas como mínimo, pero lo recomendable es 72 horas para poder tener un efecto más óptimo de los corticoides en cuanto a la maduración, la maduración pulmonar fetal. ¿Y qué grupos aquí de medicamentos vamos a tener? Algunos calcioantagonistas, algunos antiinflamatorios no esteroideos, algunos agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, como la terbutalina, el sulfato de magnesio, que no solo se utiliza para la tocólisis, sino que también lo vamos a utilizar para la neuroprotección. Algunos donantes de óxido nítrico, algunos inhibidores de los receptores de oxitocina, en este caso el atosiban. Y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia aquí nos recomienda un tratamiento, en este caso con los calcioantagonistas, principalmente con el nifedipino. Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿no?, que la tocólisis se va a realizar, depende de las semanas de gestación en la que se encuentra la madre. Si es menos de 24 semanas, se puede utilizar indometacina, atosiban, ritodrina. Si es mayor de 24 semanas, ya puede utilizarse el nifedipino, el atosiban. Si está entre las 35 a 35,6 semanas, se tiene que suspender ya el tratamiento tocolítico endovenoso y se tiene que empezar con una tocólisis oral y se le tiene que mantener a la paciente en reposo. Y si es ya mayor a las 36 semanas, aquí ya se tiene que suspender también el tratamiento tocolítico oral y se le tiene que recomendar el reposo y ya se inicia el tratamiento de alguna infección. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener el primer grupo, ¿no?, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Y dentro de este grupo tenemos al nifedipino o la nicardipina. El mecanismo de acción de estos medicamentos va a ser que van a impedir la afluencia de los iones de calcio y así van a bloquear su flujo transmembrana a través de los canales de calcio ubicados estos en el músculo liso no vascular del miometrio. Pero también van a inhibir la liberación de los depósitos intracelulares de calcio desde el retículo sarcoplásmico, lo que va a conducir a una reducción de la concentración de calcio citoplasmático y va a aumentar el flujo de calcio en las células. Y esto va a interferir en las interacciones de la actina y la miosina, inhibiendo así las contracciones miometriales y conduciendo a una relajación miometrial. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que vamos a poder administrarla por vía oral. En este caso va a tener una absorción gastrointestinal hasta del 90% y va a comenzar, su comienzo de acción va a ser a los 20 minutos con un rango de 30 a 60 minutos y su vida media va a ser de 2 a 3 horas y va a tener una eliminación del 30 al 40%. Y va por el primer paso, que es a nivel hepático, y el resto se va a eliminar por vía renal. Y también vamos a tener una administración por vía sublingual, y en este va a comenzar su acción a los 3 a 5 minutos y va a tener una semivida de 81 minutos.
En cuanto a la dosis de administración, vamos a ver que se puede iniciar con una dosis inicial de 10 a 20 miligramos por vía oral, seguidos de 10 miligramos cada 15 minutos, con un máximo de 40 miligramos en la primera hora y luego 20 miligramos cada 6 a 8 horas, esto por 48 horas. ¿Y qué efectos adversos tienen en este caso el nifedipino? Generalmente son bien tolerados, pero puede producirnos, ¿no? Náuseas, rubor, sofocos, mareos, edemas en las extremidades inferiores, o puede presentar también la paciente una hipotensión, esta puede ser supina, leve y transitoria. También puede presentar cefaleas y esto va a presentarse después de 10 minutos después de esta administración sublingual y luego de 20 minutos si es que se ha administrado por vía oral. Y generalmente van a ocurrir todos estos efectos adversos si se ha aplicado una dosis mayor de 60 miligramos por día. ¿Y qué contraindicaciones en este caso de los bloqueadores de los canales de calcio? Vamos a ver que va a haber defectos de la conducción cardíaca o que la mamá tenga una enfermedad hepática o tenga hipotensión. En este caso mencionan que sea menor de 90 a 50 milímetros de mercurio. Y no debe usarse también en este caso estos bloqueadores con sulfato de magnesio, porque puede producir una hipocalcemia o un bloqueo neuromuscular y hasta una cardiopatía coronaria y hasta una muerte materna en estos casos. Siguiente, por favor. Bueno, los agonistas de los receptores beta adrenérgicos o los beta-miméticos. Aquí tenemos la ritodrina, la terbutalina, la isoxupina, el fenoterol, la orciprenalina y el salbutamol. ¿Y qué es lo que van a hacer estos medicamentos? Van a causar la relajación miometrial porque van a actuar sobre los receptores beta 2 con el consecuente aumento de la adenilciclasa intracelular, lo que va a provocar la activación de la proteína quinasa y así va a disminuir el calcio libre intracelular y como consecuencia va a disminuir la contractibilidad miometrial. Pero tenemos que tener en cuenta aquí que va a existir dos grupos de estos receptores, ¿no? Beta 2 no es específico en estos casos, porque puede ser beta 1 o de los receptores beta 1 o los receptores beta 2. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que la ritodrina va a administrarse por vía intravenosa, va a continuar y va a alcanzar hasta un 60-75% de los niveles a los 20 minutos y va a tener una vida media de 2,5 horas y este se va a excretar principalmente por el riñón. En cuanto a la terbutalina, va a obtener una vida media de 16 a 20 horas y se va a excretar por la orina y por las heces. En cuanto a la dosis, la ritodrina se administra por vía intravenosa a una dosis de infusión de 50 microgramos por minuto y se va a incrementar cada 20 minutos. Y en este caso se puede utilizar un máximo de 350 microgramos por minuto. En cuanto a la terbutalina, va a administrarse por infusión intravenosa en glucosa al 5% y no debe usarse en velocidades superiores de 20 miligramos por minuto. Y también podemos utilizar el fenoterol, en este caso con dosis de 1 a 4 microgramos. Y algunos efectos adversos de este grupo, vamos a ver que puede aumentar la frecuencia cardíaca materna, lo que puede conllevar a un gasto cardíaco, a un aumento del gasto cardíaco y a un consecuente incremento de la demanda de oxígeno y lo que puede producir también una isquemia miocárdica. Lo que también puede producirnos aquí es una vasodilatación periférica, una relajación bronquial y una hipotensión. Y lo que se tiene que observar aquí también es si nos va a producir un edema pulmonar. En cuanto a los efectos fetales, en este caso como cruza la placenta, va a producirle al feto una taquicardia fetal, una hiperinsulinemia, una hiperglucemia o una hipoglucemia o una hipercalemia o hiperbilirrubinemia o también hasta una hemorragia intraventricular. También puede producirle hipotensión, hipertrofia septal y hasta una isquemia miocárdica también o hasta una isquemia en el hilio.
¿Y cuándo está contraindicado? En este caso, en gestantes que presenten alguna enfermedad cardíaca o que tengan patología tiroidea mal controlada. Y se puede utilizar en estos casos cuando la paciente presente diabetes mellitus, pero esté controlada. Pero aquí si se utiliza, tiene que ser con mucha precaución. Siguiente, por favor. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, aquí tenemos los AINES. En esta vamos a tener a la indometacina y algunos otros que se utilizan menos, va a ser el ketorolaco, el ibuprofeno, el sulindaco y la nimesulida. En este caso, el mecanismo de acción de estos fármacos va a ser inhibir la COX, que va a ser una enzima que va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas. Y aquí tenemos que diferenciar las dos isoformas del COX, ¿no? La COX-1, que se va a expresar principalmente en los tejidos gestacionales, y la COX-2, que se va a expresar en la decidua y en el miometrio, lo que va a aumentar durante el parto. Y tenemos en cuenta que aquí como el más usado es la indometacina. Este va a ser un inhibidor no selectivo, o sea, va a actuar tanto en la COX-1 como en la COX-2. Ya que, bueno, en cuanto a su farmacocinética, principalmente va a tener una administración por vía oral y por vía rectal. Va a tener una vida media, en este caso en los neonatos, de 14,7 horas y en la madre de 2,2 horas. O sea, ¿qué significa? Que pase la barrera placentaria. En este caso se va a excretar por la orina. La dosis y la administración. La indometacina se puede iniciar con 50 a 100 miligramos por vía oral o hasta de 100 a 200 miligramos por vía rectal, y se va a continuarse con 25 a 50 miligramos de cada 4 a 6 horas por 48 horas. En caso del que se use ketorolaco, este se administra por vía intramuscular en una dosis inicial de 60 miligramos, que puede ser seguida de 30 miligramos cada 6 horas, hasta la inhibición de la actividad uterina, que en este caso tiene que ser de 48 horas. El sulindaco, en este caso se va a administrar por vía oral, de 200 miligramos cada 12 horas por 48 horas. ¿Y qué efectos adversos va a tener estos fármacos? En cuanto a los efectos maternos, vamos a ver que puede producir una plaquetopenia, en este caso náuseas, emesis, gastritis, un reflejo gastroesofágico. En cuanto al feto, lo que va a producir es el cierre prematuro del ducto arterioso. Eso es lo que más se teme. Pero también puede producir una hipertensión pulmonar, puede disminuir la diuresis fetal, provocando así oligohidramnios, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular o hasta una enterocolitis necrotizante. Y las contraindicaciones de estos medicamentos va a ser que si la madre ya presenta hipersensibilidad o tenga alguna alteración de la coagulación o alguna alteración en la función hepática o en la función renal, o que tenga alguna enfermedad ulcerativa o que presente asma. Y en fetos con malformaciones cardíacas. Siguiente, por favor. Antagonistas de los receptores de oxitocina. El principal fármaco es el atosiban, que lo que va a hacer es bloquear selectivamente los receptores de oxitocina del miometrio y la decidua, lo que va a inhibir la liberación mediada por la oxitocina del inositol trifosfato a partir de las membranas celulares del miometrio, por lo que va a reducir la liberación intracelular del calcio. También va a suprimir la liberación por la oxitocina de las prostaglandinas E y F por parte de la decidua, lo que va a causar una disminución en la contractibilidad miometrial. En cuanto a su farmacocinética, va a tener un inicio de acción de 30 segundos, máximo va a llegar a los 2 minutos y una concentración plasmática a los 60 minutos del inicio de la infusión, y va a tener una vida media terminal de 1,7 horas. Este medicamento también va a atravesar la placenta y se va a excretar por la orina. ¿Y qué dosis se tiene que administrar esta? Se tiene que administrar en 3 etapas sucesivas, con una dosis total que no debe exceder los 330 miligramos. Primero es en bolo por vía intravenosa de 6,7 miligramos
en un minuto, luego de 18 miligramos por hora en infusión intravenosa por 3 horas y por último 6 miligramos por hora hasta por 45 horas. ¿Y qué efectos adversos en aquí se presentan? Maternos, puede ser una reacción en el sitio de inyección, puede presentar la madre cefalea, náuseas, dolor torácico, vómitos, prurito, hipotensión, hiperglucemia y atonía uterina, pero algunos de estos síntomas son muy, muy raros, por eso es que muchos consideran de elección también como tocolítico utilizar el atosiban. ¿Y qué contraindicaciones tiene esta? Una edad gestacional menor de 24, o que presente una ruptura prematura de membranas, pero después de las 30 semanas de gestación, o que una frecuencia cardíaca fetal anormal, o que presente una hemorragia uterina que exija ya un parto inmediato, o que la madre presente preeclampsia, que también exija un parto inmediato, o que ya exista una muerte intrauterina del feto. Siguiente, por favor. En cuanto a los donantes de óxido nítrico, aquí tenemos a la nitroglicerina o el trinitrato de glicerilo. En este caso, estos van a interactuar con la guanilil ciclasa, lo que va a llevar de este GMP cíclico, lo que a su vez en el interior del músculo liso va a activar la proteincinasa de la cadena ligera de la miosina, y así va a producir una inhibición del flujo de calcio desde el espacio extracelular, y lo que va a resultar también en este caso en una relajación del músculo liso. Biometrial. En cuanto a la farmacocinética, el trinitrato de glicerilo se va a absorber rápidamente por la mucosa oral, también por el tracto gastrointestinal y también por la piel. Y va a tener un efecto terapéutico dentro de los 30 a 60 minutos de aplicar. En este caso, el trinitrato de glicerina viene en parches transdérmicos. Y, por ejemplo, en caso de que nosotros administremos nitroglicerina por parches transdérmicos, o en este caso por vía intravenosa, la dosis y el intervalo tienen que ajustarse según si va a hacer las contracciones. En el caso del trinitrato de glicerilo, viene en partes de 10 miligramos que se van a aplicar también transdérmicos, en este caso en el abdomen, por 1 hora. ¿Y qué efectos adversos van a tener estos? La paciente puede presentar cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones, hipotensión materna o algún enrojecimiento en el área. ¿Y qué contraindicaciones va a tener? En este caso, si la gestante va a tener hipotensión, o ya va a estar teniendo una insuficiencia miocárdica, o va a presentar una presión intracraneal aumentada, o ya presenta hipersensibilidad a este grupo farmacológico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al sulfato de magnesio, vamos a ver que en este caso va a deprimir la contractibilidad uterina, por cambios en la captación, por la unión y la distribución del calcio en las células musculares lisas. Y en cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que los niveles séricos van a ser eficaces entre 5,5 a 7,5 miligramos por decilitro, o que es igual a 6 a 8 miliequivalentes por litro. Y va a tener una eliminación completa por vía renal, por lo que se tiene que tener, ¿no?, en cuenta las dosis en casos que la paciente presente una insuficiencia renal. Este medicamento también va a cruzar la placenta, por lo que los niveles fetales van a ser similares al de la madre. En cuanto a la dosis y a la administración, vamos a ver que se puede administrar en bolo intravenoso de 4 a 6 gramos durante 20 a 30 minutos. Esto va a ser seguido de una infusión intravenosa continua de 1 a 2 gramos por hora. Se tiene que monitorizar continuamente, en este caso, el gasto urinario,
La diuresis tiene que ser mayor de 30 mililitros por hora. Y se tiene que también evaluar o monitorizar la presencia de reflejos osteotendinosos, el pulso, la frecuencia respiratoria que sea superior a 12 por minuto. Se tiene que auscultar también los campos pulmonares para evitar el edema pulmonar. En cuanto a los efectos adversos, en estos vamos a tener también a nivel materno, que a la madre le puede producir bochornos, náuseas, diaforesis, vómitos, cefalea, nistagmo, visión borrosa, diplopía, palpitaciones y lo que les mencionaba, no edema pulmonar, que es lo que se tiene que tener también mucho cuidado. Efectos adversos a nivel fetal puede causar una disminución de los movimientos respiratorios fetales. En este caso se puede observar esto por el perfil biofísico fetal que se le hace, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Y en el neonato ya se puede presentar una letargia o un distrés respiratorio o alguna alteración de la mineralización ósea. Y cuando va a estar contraindicado, cuando la paciente presente miastenia gravis o ya tenga algún compromiso miocárdico. Y se tiene que tener precaución en mujeres que presenten insuficiencia renal, por lo cual se le tiene que ajustar, ¿no?, la dosis. Esto por la toxicidad del magnesio, porque su eliminación es completamente renal. Y además del sulfato de magnesio que se puede usar como un tocolítico, se puede utilizar como la neuroprotección, como un neuroprotector, porque este va a disminuir la incidencia de parálisis cerebral o de algún daño psicomotor que el feto tenga. Y esto hasta el parto o durante las 12 a 24 horas se puede administrar. Siguiente, por favor. Seguidamente de la tocólisis, lo que tenemos que hacer es la administración de corticoides. ¿Y esto para qué? Para una maduración pulmonar fetal adecuada, ya que se tiene que estimular, estos corticoides van a estimular un desarrollo pulmonar por medio de la síntesis del factor de surfactante, lo que va a aumentar un compliance pulmonar y va a disminuir la permeabilidad vascular. Y en casos de gestantes con alto riesgo de parto pretérmino, entre las 24 a 34 semanas. En estas ya se puede administrar estos corticoides. Y los corticoides más usados va a ser la betametasona y la dexametasona. La betametasona se tiene que administrar 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, está en 2 dosis. Y la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, está en 4 dosis. Y también puede tratar, en este caso se puede tratar a mujeres gestantes con ruptura prematura de membranas, pero que no tengan signos de corioamnionitis. Y no va a ser una contraindicación absoluta la diabetes gestacional, pero sí se tiene que hacer un seguimiento muy estricto en caso de la glicemia, en este caso para poder nosotros administrarle corticoides a estas pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a los antibióticos, se deben utilizar solo en infecciones que ameriten profilaxis, como por ejemplo si es que ya se ha encontrado el estreptococo del grupo B o que la paciente tenga antecedentes de corioamnionitis, o que la amenaza de parto prematuro ya más la rotura prematura de membranas. En estos casos de estos dos también se puede ya administrar antibióticos. Esta va a tener un nivel de evidencia 1A, por eso es ya que se le inicia los antibióticos. Y aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Si el paciente va a ingresar con un diagnóstico de amenaza de parto prematuro, se le tienen que tomar los cultivos vaginal rectal. En este caso, no nos menciona para el estreptococo del grupo B. Aquí ya se inicia un tratamiento profiláctico. Luego se tiene que ver si el parto evoluciona o no. Si en caso de que el parto evolucione, se tiene que iniciar y continuar la profilaxis antibiótica para este estreptococo del grupo B. Y si no evoluciona el parto, se tiene que suspender la profilaxis antibiótica y se tiene que valorar nuevamente los resultados del cultivo. Y si es que este es positivo, una profilaxis antibiótica para este estreptococo del grupo B.
Y si el resultado va a ser desconocido, también se tiene que iniciar esta profilaxis antibiótica o se tiene que continuar, ¿no? En caso de que sea negativo, no se vaya a realizar la profilaxis antibiótica, pero se tiene que repetir el cultivo de entre las 35 a las 37 semanas si es que no se ha producido todavía el parto. Y aquí lo más usado va a ser la ampicilina, la gentamicina y la clindamicina. La ampicilina principalmente para este estreptococo de grupo B o estreptococo beta hemolítico, para los enterococos y para algunos anaerobios. En el caso de la gentamicina, principalmente para la Escherichia coli o para las enterobacterias. Y la clindamicina para el micoplasma y para los anaerobios. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, vamos a ver que ya esto es como un resumen de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Así la gestante va a tener una sospecha de amenaza de parto pretérmino. Vamos a tener tres situaciones. Si se va a encontrar dentro de las 24 a las 31 semanas, o si se va a encontrar de las 32 a las 34 semanas, o si se encuentra entre las 35 a las 36 semanas. Dentro de las 24 a 31 semanas, vamos a ver que se le tiene que hacer todos los exámenes, ¿no? Como ya les mencionaba, el cultivo, o se le puede hacer un tacto vaginal, pero el tacto vaginal no está recomendado porque se le puede estimular más a que la amenaza de parto prematuro sea ya un parto prematuro, y por eso es lo que en en algunos artículos que estaba leyendo estaba contraindicado este tacto vaginal. Se tiene que medir también la longitud cervical, esto ya como les mencionaba, ¿no? Por la ecografía, o también se le puede tomar un test de fibronectina, y en este caso si se encuentra un cervix de menor de 25 milímetros, ya se tiene que tomar como una amenaza de parto prematuro, ya se tiene que empezar la tocólisis y se tiene que iniciar con los corticoides. Y si el cervix es mayor de 25 milímetros, se tiene que tener en cuenta un falso trabajo prematuro de parto, y en este caso las gestantes no van a tener ningún síntoma, y se tiene que valorar también algunas modificaciones cervicales y se le tiene que poner en un periodo de observación para luego darle de alta. Y si la paciente está dentro de las 32 a las 34 semanas, también todos los exámenes, como ya les mencioné, longitud cervical, test de fibronectina, algún cultivo. Y si aquí se encuentra el cervix menor de 15 milímetros, se tiene que también iniciar ya con la tocólisis y con los corticoides. Y si es el cervix mayor de 15 milímetros, disculpen, se tiene que tomar también, ¿no? Como un falso trabajo prematuro del parto. Y si encontramos a la paciente de las 35 a las 36 semanas, también se hacen los estudios, ¿no? De cultivo, de los cultivos, y se le puede tal vez realizar un tacto vaginal. Y aquí tenemos que ver las características, ¿no? Del cervix y el borramiento. Si el cervix ya se encuentra, en este caso el borramiento, si es mayor del 80%, o la dilatación que es ya mayor de 2 centímetros, ¿no? Y para que ya se proceda al parto pretérmino, en este caso. Y también para poder comenzar con la profilaxis del estreptococo del grupo B. Y si el cervix está borrado, está menor del 70% y tiene una dilatación menor de 2 centímetros, puede tomarse tal vez como un falso trabajo prematuro del parto, pero se tiene que tener en estos casos mucho cuidado. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, vamos a ver 3 niveles. A nivel primario se tiene que prevenir y reducir el riesgo en la población, para lo cual se tiene que evitar, ¿no? Los factores de riesgo. En este caso, si la madre toma, si usa drogas o si usa tabaco. Se tiene que asegurar también una correcta salud bucodental, en este caso por el estreptococo del grupo B.
Y se tiene que también hacer un buen tratamiento para las infecciones del tracto urinario o alguna bacteriuria asintomática. Por esto es importante, ¿no? Todos los controles gestacionales de la madre. Algunas acciones a nivel secundario que se puedan tomar, en este caso, si la paciente trabaja así por jornadas extensas, se le tiene que recomendar que disminuya esas horas o que evite horarios nocturnos. Se le tiene que también realizar una ultrasonografía transvaginal en aquellas gestantes que tengan ya algunos factores de riesgo que ya les mencioné, ¿no? Y acciones a nivel terciario, en este caso ya se puede realizar ya, si es que tenemos sospechas, todos los test, los exámenes auxiliares, ¿no? Como es el test de fibronectina o que presenten alto riesgo de parto pretérmino o también que se encuentren asintomáticas, pero ya tengan los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Gracias. Bien. A ver. Bien. Bueno, lo he hecho muy bien. Solamente habría que ver bueno, para que quede claro, solamente terminar con algunos apuntes, ¿no? Como bien Xiomara. Como les decía al inicio, y bien lo dijo su compañera también, o sea, lo importante aquí es descartar que no sea un parto prematuro, ¿no? Y verificar si es una amenaza de parto prematuro. Porque si es un parto prematuro, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? En cambio, una amenaza de parto prematuro sí, ¿no? Y bien, como dice su compañera, se va a presentar. Aquí el problema cuando se presenta estas contracciones uterinas antes de las 37 semanas, es decir, 36,6 días, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando de una amenaza de parto prematuro, ¿no? Y que puede o no haber cambios en el cervix, ¿no? Donde ya haya cambios pues, de dilatación y de borramiento, que muy bien su compañera ya lo ha mencionado. Entonces, en cambio, vean, en un parto prematuro, pues ya las modificaciones cervicales ya son mucho más regulares, ¿no? A diferencia de una amenaza de parto prematuro. Bueno, en el parto prematuro, pues ya estamos hablando ya de un trabajo de parto en fase activa, ¿no? Con una dilatación de más de 4 centímetros, tal como ya hemos visto en las clases de trabajo de parto. Y efectivamente, pues no, dentro de la epidemiología, vean que aquí la mayor preocupación, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, ha sido porque la mayoría de complicaciones que se han visto han sido ha habido mucha morbimortalidad, ¿no? Y la morbilidad tanto a corto como a largo plazo. Entonces, se vio de por qué esta morbilidad y se vio pues que había más o menos, como dice acá su compañero, unos 15 millones de nacimientos prematuros al año. Entonces, con estos 15 millones, esta incidencia tan alta, y de estos, el 70% con una mortalidad perinatal y 75% con una morbilidad tan alta, es que la Organización Mundial de la Salud pues ha decidido tomar acciones, pero ya pues en el parto prematuro, ¿no? ¿Por qué? Porque vean que acá el principal problema, ¿no? Es esto, el 75%, todo esto, ¿no? De esta morbilidad, de esto veremos que más o menos el 50% tiene anormalidades neurológicas, ¿no? A ver, o sea, de acá vamos a ver que un 50% está con problemas neurológicos, ¿no? Problemas neurológicos. Y más o menos, y no solamente con anormalidades neurológicas, sino también con secuelas psiquiátricas de la prematuridad, ¿no? O sea, hay retardo mental, hay trastornos conductuales, ¿no?
Entonces, eso cuando se empezó a hacer estudios, se vio pues que la mayoría de estos pacientes que tenían problemas neurológicos o trastornos conductuales, ¿no? Trastornos en la conducta, es que eh, se hizo un retroceso y se vio pues que eran fetos que habían nacido, pues, ¿no? Que eran prematuros. Entonces, por ahí, por este gran problema, y por esto de la morbilidad sobre todo, ¿no? Que nos va a dar un problema, complicaciones tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Sobre todo parálisis cerebral, retardo mental. Y el otro gran problema es que recuerden que estos bebitos todavía no han desarrollado. Lo último en desarrollarse son los ojos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos pacientes? Retinopatía del prematuro, ¿no? Retinopatía del prematuro. Entonces, cuando hay estos problemas es porque han sido, pues la mayoría de estos han sido prematuros, ¿no? Bien, y eso ya su compañera lo habló, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo, aquí lo más importante es primero hacer una historia clínica prenatal, una buena historia clínica. O sea, en esto lo vamos a hacer en el control prenatal. Si nosotros hacemos un adecuado control prenatal, vamos a hacer una buena historia clínica, entonces ya vamos a saber con eso nada más quién está en riesgo de hacer una amenaza de parto prematuro, ¿no? Entonces, bien, el antecedente de las pérdidas gestacionales, este antecedente es el más importante tal vez de todos. ¿Por qué? Porque más o menos un 40-50% de estos van a volver a ser un parto prematuro en esta siguiente gestación, ¿no? Y la mayoría, ¿porque son? Por RPM, por ruptura prematura de membranas, ¿no? Ruptura prematura de membranas. Entonces, esa es la mayoría, pero también vamos a tener, porque es por un peso, digamos, los grandes, paridad gestacional, los embarazos múltiples, ¿no? Esos son los que van el antecedente de grande paridad gestacional, el embarazo múltiple o el propio polidramnios, ¿no? Como ya bien dijo su compañera. O sea, estos por sobredistensión uterina también van a producir parto prematuro. Entonces, todo esto, vean que dónde estos antecedentes los vamos a ver en el control prenatal, ¿ya? Los abortos recurrentes también es importante, ¿no? Cuanto más abortos recurrentes, también recuerden que estos abortos recurrentes pueden ser o bien porque tengan un problema inmunológico, ¿no? Como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, lupus, o si no también puede ser porque la gestante tiene no solamente estos problemas inmunológicos, ¿no? Sino porque puede haber un cervix corto, ¿no? Entonces, esto es importante valorar, la longitud del cervix, anomalías uterinas, el antecedente de conización. Hay que preguntar, ¿no? ¿Por qué se hace una conización? Se saca un pedazo de cervix y obviamente con esto vamos a tener un cervix corto, ya un cervix corto. Entonces, los embarazos múltiples, obviamente esto por sobredistensión, igual que el polidramnios, van a hacer que nos puede estar haciendo un RPM y con esto pues una amenaza de parto o un parto prematuro, ¿no? Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Como parto, como placenta previa, cretismo placentario, que también van a ser factor de riesgo para un parto prematuro. Cirugías intraabdominales, por ejemplo, aquellas pacientes con antecedente de una miomatosis abdominal, una miomatosis uterina, ¿no? La presencia, trauma físico-emocional. También estarían acá incluso el antecedente de desgarros cervicales. Entonces, todo esto hay que preguntar, ¿no? Si de pronto en el anterior parto, si ha sido un parto vaginal, hay que preguntar si no ha habido desgarros, pero desgarros cervicales. Entonces, esto también nos va a cortar y obviamente ya la tensión del propio cervix no va a ser el mismo. Entonces, nos va a producir un riesgo para un parto prematuro.
¿Qué más nos ha puesto su compañera acá? En todo problema que hemos visto, las edades extremas, ¿no? Antes de los 17, incluso más de los 35 años, un poquito menos nos ha puesto acá su compañera, pero esos son los factores de riesgo, ¿no? Ya sabemos que por encima de los 35 años y más, pues si es por encima de los 40 años, va a ser el principal factor de riesgo también, ¿no? Las infecciones, los antecedentes de la mamá, ¿no? Muy bien que lo ha explicado, los factores estos socioeconómicos, el uso de tabaco, de drogas, alcohol. Bueno, acá nosotros no tenemos tanto problema, ¿no? Pero en otros países como por ejemplo España, y con toda tranquilidad les dicen, no, yo fumo marihuana o cocaína. Entonces, en estos casos vamos a tener estos problemas también, ¿no? Felizmente en nuestra sociedad todavía no es tanto así, ¿no? Pero sí, aún así tenemos pues pacientes con gestantes con problemas de drogadicción o alcoholismo, ¿no? Bien, acá voy a la etiología, bueno, la mayoría pues son iatrogénicos, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, los pacientes que tienen preeclampsia y tenemos que terminar la gestación de inmodo, o pacientes que estén sangrando, que están con un acretismo placentario, una hemorragia por un DPP o una placenta previa en inmodo, ¿no? Es también iatrogénico. La ruptura prematura de membranas también puede ser idiopático sin causa aparente o desconocida, ¿no? Entonces vamos a tener todo este problema porque, como bien su compañera ha dicho, estos 4 factores tenemos que ver. Activación del eje hipotálamo, la inflamación, las hemorragias y la distensión uterina. Entonces, estos factores, ¿no? No sé si... Estos factores van a ser muy importantes, para poder entender el porqué del RPM. Bueno, acá su compañera, a ver, sería ideal, no sé si lo tengo, nada más aquí para complementar. Ahí. Bien, no sé. Esto es lo que les quería comentar. Entonces vamos a tener complicaciones asociadas a la prematuridad a corto y largo plazo. ¿Cuáles son estos que son a corto plazo? El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Esos bebitos van a nacer con una increíble dificultad respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la maduración pulmonar, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, que esto ya lo están viendo ustedes en neonatología, la enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, sepsis, ¿no? Estos bebitos tienen mayor posibilidad de ser, por esto es la gran morbilidad pues, de los bebés, ¿no? Y a largo plazo, vean, parálisis cerebral, retardo mental y la retinopatía del prematuro. Entonces, acá lo que me interesaría es el origen. Acá.